¿Prescinde la ley del amor de la ley de las palabras? Frecuentemente se acepta que en Romanos 13:9 Pablo nos libera de la obligación para con la ley de Dios sobre la base de que los mandamientos se resumen en una sola regla: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto lo único que hace es demostrar el valor de la ley, puesto que un resumen incluye todas las cosas que resume. Puede que describamos una caja de caoba bien pulida, una fuerte estructura de hierro, una colección de teclas blancas y negras de marfil, muchos metros de cuerda muy tensa y una cierta cantidad de fieltro. Esas son las partes. Un resumen lo llamaría todo un piano. Es lo mismo con la ley de Dios. En Mateo 22, del 37 al 40, Jesús respondió a la pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?, afirmando la importancia del amor a Dios y a nuestro prójimo. Pero luego añadió: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esa era otra forma de decir que todos los demás se encontraban resumidos en esos dos. Cuando Pablo nos dice en Romanos 13:9 que en el amor se resume la ley, y en Gálatas 5:14 que en el amor se cumple toda la ley, está diciendo lo mismo. Quiere decir que el amor, lejos de prescindir de la ley, la incluye. A esto se refiere Pablo en Romanos 13 del 8 al 10. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando se aprende a tocar el piano, hay mucho trabajo y la necesidad de prestar atención a los detalles. Pero una vez que se dominan las reglas, éstas se convierten, por así decirlo, en parte de uno mismo y se obedecen sin pensar. No se está libre de las reglas, pero sí se es libre al obedecerlas. Cuando cometemos un error, son esas reglas musicales las que muestran dónde se encuentra. Probablemente esa sea la experiencia del salmista cuando declara: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119:45. La verdadera libertad no es ser libre para hacer lo que yo quiera, sino la libertad para hacer lo que debo hacer y libertad para hacer lo que debo ser. Pablo considera que todos los mandamientos son válidos para la vida del cristiano, pero si seguimos el resumen del amor, no necesitaremos de ellos como ley. Por otro lado, si sobrepasamos los límites, entonces la ley se encuentra ahí para recordarnos lo que Dios dice que está bien o mal. En Juan 13:34, Jesús dijo a sus discípulos que les estaba dando un nuevo mandamiento: que se amaran unos a otros. No quería decir que les estuviera dando una regla nunca antes oída, porque la frase ama a tu prójimo como a ti mismo se remonta tan antiguamente como Levítico 19:18. Nuestro Señor estaba describiendo la clase de amor que esperaba de sus discípulos, y luego continuó con la parte nueva: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En otras palabras, la novedad no se encontraba en el amor, sino en el nivel y la calidad de ese amor: como yo os he amado. Podríamos llamar al Nuevo Testamento el factor adicional. Dos jóvenes pueden justificar el sexo prematrimonial por razón del amor. Un marido puede defender su adulterio sobre la base del amor. El asesinato de un marido cruel puede llevarse a cabo por amor de la mujer y los hijos. Dos hombres pueden compartir una amistad íntima, como la que tuvieron David y Jonatán, pero ¿qué les refrenará de permitir que degenere en una relación sexual? ¿Quién tiene derecho a decir
si cualquiera de estas acciones está bien o mal. En cada caso es la ley la que regula el amor. Nunca se pretendió que el amor y la ley se divorciaran, como deja claro Deuteronomio 6:5-6. Lejos de ser términos opuestos, la ley realmente describe y define el amor. Si el amor es nuestra única piedra de toque para saber si una acción es correcta o errónea, nos quedamos con una base muy subjetiva e incierta, que es precisamente la confusión en nuestra sociedad actual. ¿Son la ley y la gracia incompatibles? Un hombre que intenta introducir armas a bordo de un avión con la intención de secuestrarlo sabe que hay leyes firmes, respaldadas por severas penas, que condenan su actividad. Teme las leyes y las penas, por lo que se acerca al aeropuerto con una taquicardia y las manos sudorosas. La ley le resulta un tirano. Por contraste, un pasajero que obedece la ley atraviesa los controles de seguridad sin pensarlo dos veces. Se encuentra bajo la misma obligación de las leyes y penas que el primer hombre, pero no siente ningún temor. De hecho, se regocija en esas leyes que están ahí para proteger la vida y la libertad de los pasajeros. Esa era exactamente la actitud del salmista en el Salmo 119, 44, 45, 47. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. La ley solo es un tirano para el que la quebranta. Probablemente es a eso a lo que Pablo se refería cuando dijo a Timoteo que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. 1 Timoteo 1:9. Durante los últimos años ha tenido lugar un importante debate sobre si podemos aceptar a Cristo como Salvador sin aceptarle como Señor. Por un lado, St. Hodges sostenía que no había necesariamente una relación entre la fe y las obras, y que insistir en las buenas obras como evidencia de la salvación significa rechazar la gratuita e incondicional oferta del Evangelio. Hodges defendía que la conversión no requiere ninguna clase de compromiso espiritual. El Evangelio sitiado. Estaba apoyando a Charles Ryrie, quien en su libro Equilibrar la vida cristiana había llegado a la conclusión de que convertir el arrepentimiento en una condición necesaria para la salvación es un falso añadido a la fe. Ryrie agitó las aguas evangélicas al afirmar que se puede aceptar a Cristo como Salvador sin hacerlo como Señor. Puede que solo estuviera afirmando que un verdadero cristiano puede no siempre vivir como tal, pero el modelo ya estaba creado. Se le comparó con Robert Sandeman, quien en el siglo XVIII enseñaba que una aceptación intelectual del Evangelio era suficiente para obtener la salvación. Esta respuesta puramente intelectual a Cristo se conoce como sandemanismo. Contra este trasfondo de un concepto bajo de la salvación, la vida cristiana, el evangelismo y el propio Cristo, John MacArthur respondió en 1988 con su libro El Evangelio según Jesucristo. MacArthur está comprometido con un evangelio que cambia vidas radicalmente, de modo que esa fe salvadora inevitablemente lleva a una vida bajo el señorío de Cristo. Después de todo, el lema de los reformadores era sola fide justificat sed non fides quod et sola. Solo la fe justifica, pero no la fe sola. Como sabiamente comentó Martín Lutero en la Alemania del siglo XVI, las obras no entran en consideración en lo que a la justificación atañe, pero la verdadera fe no se abstendrá
de producirlas, como tampoco el sol puede dejar de alumbrar. O como Santiago comenta en el Nuevo Testamento: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:24. No puede caber ninguna duda de que la fe y las obras van inextricablemente unidas en el pensamiento neotestamentario. Pablo alude a aquellos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tito 1:16. Y afirma en Romanos 8:14 que solo aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Juan está igualmente convencido de que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Por supuesto que algunos cristianos pueden caer en el pecado sin perder la salvación, y algunos cristianos pueden vivir así mucho tiempo. En cualquier caso, no debemos olvidar que en el Nuevo Testamento hay algunas cosas que son posibles pero no permisibles. La prueba de ser hijo de Dios debe estar en manos del Espíritu Santo, y la prueba de esa propiedad debe ser guiada por el Espíritu. Gálatas 5:25. Pero el Espíritu nos guía a través de la palabra que Él ha revelado. Andar en el Espíritu no es escuchar voces extraterrestres ni impresiones interiores, sino obedecer la clara revelación del Espíritu que se da en toda la Biblia. Pensemos de nuevo en el conspirador subiendo a bordo de un avión 747 con sus armas ocultas. La gracia y la ley solo son opuestas para aquellos que están fuera de la gracia. Una vez que se está en el extremo receptor de la gracia, la propia ley se convierte en gracia. Ya no es un tirano que nos condena, sino una fuerza amigable para mantenernos a nosotros y a otros a raya. Puede que a algunos les cueste trabajo comprenderlo, pero captarlo es fundamental. El salmista amó la ley de Dios porque le traía libertad, no esclavitud. Lo pensó mucho y frecuentemente se deleitó en ello. No quería nada mejor para sí que tener la ley perfecta de Dios en su corazón.